Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de DAFES, así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Data Soul Podcast. Creo que ya no vamos a decir bienvenidos a un nuevo miércoles porque es difícil con los horarios que tenemos, con temas del trabajo, de estudio, como que todo se va complicando, pero vamos a tratar de ser constantes y tener un nuevo episodio cada semana. Entonces, bienvenidos cualquier día que sea que nos escuchen, así como dice Diana Uribe en sus podcasts. Y hoy tenemos una gran invitada, es una mujer que ha estado muy metida en temas de comunidades y ahí fue donde la conocimos y hoy tenemos el gran honor de poder escuchar parte de su historia. Ella es Carolina Gómez Trejos y es software engineer con más de 6 años de experiencia. En este momento trabaja como backend practice lead y nada, acabamos a conocer un poco, así que bienvenida acá. Muchas gracias por invitarme, qué bueno poder estar en este espacio. Bienvenida, Caro. De verdad que felicidad estar aquí. Yo siento que con la cantidad de personas y especialmente de mujeres que hay en la comunidad, o sea, nos hacemos por ahí 5 temporadas, porque todas son especiales, porque todas tienen como una gran historia, y como cosas por enseñar. Entonces, estamos muy felices de que seas parte de este podcast y de que estés acá con nosotros. Súper, no. Yo estoy muy contenta de que me hayan invitado a estar en este espacio. La verdad es que una vez leí en un libro que decía que si uno puede visibilizar esas personas que están haciendo algo por la comunidad o por la tecnología o demás, uno puede imaginar de que uno puede estar en ese lugar. Entonces también es muy, muy chévere esa visibilidad que ustedes le han dado a diferentes personas con su podcast. Gracias, Carol. Sí, tal cual. Yo también creo eso y sobre todo como lo que dicen de hay tantos podcasts y es que todo el mundo tiene algo que decir, pero en realidad todos tenemos algo que decir y uno puede ir tomando de esas personas cositas que le puedan servir a uno para su propio camino. Así que para iniciar, queremos preguntarte sobre cómo entraste al mundo de la tecnología, cuándo fue ese momento que tú dijiste quiero estudiar ingeniería de software y a esto es a lo que me quiero dedicar o quiero probar a ver qué tal. Bueno, digamos que mi ingreso al mundo de la tecnología para mí es muy curioso porque eh, cuando yo estaba en el colegio, un profesor nos puso a hacer unos cursos en el SENA de HTML y CSS y a mí me encantaba. Yo me podía quedar tardes jugando con páginas web y creando miles de filtros y cosas. Entonces empecé a investigar como, bueno, ¿qué carrera está relacionada con esto? Cuando yo estaba en el colegio siempre me había ido muy bien en matemáticas, entonces yo quería una ingeniería. Y en ese momento vi que yo vengo de Pereira, entonces allá digamos que mi posibilidad para estudiar era la Universidad Tecnológica de Pereira, que es la única universidad pública que hay en la ciudad. Y vi que había ingeniería de sistemas, entonces me postulé y pasé. Pero mi sorpresa fue muy grande cuando yo empecé a ver mis primeras clases de ingeniería de sistemas y vi que eso no tenía nada que ver con lo que yo había hecho en mis cursitos de HTML y CSS. Y para mí fue muy frustrante porque yo duré como 15 días creyendo que uno programaba en binario. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Esto no fue para lo que yo quería estar acá. Entonces al principio sí fue como un shock de, bueno, esto no era lo que yo quería, pero pues ya estando aquí, continuemos. Y ya digamos que le cogí cariño a la carrera, más que todo cuando empecé ya a trabajar, ¿cierto? Porque ya le di una aplicabilidad a todos esos conceptos que yo aprendí durante la carrera, ¿cierto? En la carrera uno muchas veces, primero se siente muy solo, porque solo éramos como 5 mujeres, y segundo, uno como que ve todo muy abstracto, es como, bueno, ¿y esto para qué me va a servir en la vida? Entonces cuando uno empieza a trabajar y que ya ve la aplicabilidad de todos esos conceptos, es que en mi caso fue donde más me enamoré de la carrera. Y cuando decidiste como por qué línea seguir, porque sistemas también es algo muy amplio y ven como varios lenguajes de programación, varias cosas, varios roles, no solamente que los ingenieros de sistemas se dedican a programar, sino que también pueden haber otros roles más como de gestión. ¿Cuándo fue como, o por cuál te decidiste? Sí, ahí también hay otra historia y es que
yo venía muy acostumbrada a que cuando estaba en el colegio era la mejor. Entonces, para mí era como yo tengo que ser siempre la mejor y siempre tenía como ese peso en mí. Cuando yo llegué a la carrera, que empecé a estudiar con compañeros que eran muy talentosos y que también ya tenían mucho conocimiento en temas de desarrollo y yo sentía que yo no entendía nada, para mí fue súper frustrante en ese momento. Entonces dije, no, ¿cómo así? Yo no voy a ser la que no va a poder con la carrera. Entonces empecé a estudiar y a estudiar demás. Hay una frase que a mí nunca se me olvida y esto puede, pues digamos que en ese momento para mí pudo haber sido algo que me pausara en este proceso de aprendizaje o me motivara a seguir. Y es, un profesor me dijo como, no, usted programa muy feo. Y para mí fue, ¿cómo así que yo programo muy feo? Si yo estaba acostumbrada a que siempre me halagaban y decía que yo era la mejor. Entonces ahí dije como, no, yo tengo que demostrarle a este profesor que yo sí puedo y que yo voy a ser capaz con eso. Entonces inicialmente era como ese, tengo que demostrarle a los demás que yo soy buena, pero en ese proceso de aprender y de continuar con eso, le cogí mucho cariño. Entonces, como para estar, por así decirlo, a ese nivel de mis otros compañeros, yo empecé a participar en maratones de programación y ahí desarrollé mucho el pensamiento lógico-matemático, que era algo que yo sentía que me faltaba. Entonces, ya participando de eso, fue que adquirí mucho más conocimiento, entonces ya decía como, bueno, ya no me da tan duro entender todas estas cosas, ya es como mucho más ágil en mi mente para proveer soluciones. Y ahí empecé a enamorarme pues de este campo. Es que es muy curioso que a uno siempre en la universidad le dicen muchas frases que uno lo marcan. Otra frase que otro profesor dijo en una clase fue como, no, las mujeres en sistemas están es para el área administrativa, no para la parte de programación. Y en mi momento fue como, no, yo tengo que romper con esa barrera, como así, yo tengo que ser la que programa. Entonces, claro, desde que yo estaba en la universidad siempre era como, yo tengo que romper esos estigmas, como así que yo no voy a poder programar. Y la mayoría de mis amigos eran hombres. Entonces yo todo el tiempo me iba con ellos a estudiar y yo decía, no, yo tengo que estar al mismo nivel de ellos, como así. Entonces también yo siento que fueron esas ganas como de romper esos paradigmas que le iban imponiendo uno desde la universidad y a nivel de la sociedad, de que uno no puede hacer algo, para mí era como así que yo no voy a poder, es que acaso ser mujer, ¿qué me hace diferente de un hombre en cuanto a esto? Entonces sí, inicialmente fue más como un reto y ya una vez seguí aprendiendo y me fue gustando mucho. Cuando estaba en la universidad me gustaba mucho una materia que se llamaba computación de alto desempeño y era súper buena y el profesor también era un profesor que se notaba la pasión que tenía por compartir ese conocimiento. Entonces eso me motivó a continuar, a continuar. Ya cuando me gradué dije, como va a seguir siendo como la disruptiva de que se va por el lado que las otras mujeres normalmente no se irían, que es la parte de desarrollo. Entonces empecé a buscar trabajo en temas de desarrollo y encontré mi primer trabajo en una empresa que me dio la oportunidad de aprender desde cero. Yo no tenía ni idea de qué, o sea, lo único que sabía de páginas web era el HTML y el CSS que vi cuando estaba en el colegio y ya. Y cuando empecé en esta empresa a trabajar, a poner en práctica esos conocimientos, a sentir que podía aportar algo en el producto que estábamos construyendo, para mí fue maravilloso. Yo dije como, bueno, no, yo sí soy capaz, yo sí puedo hacer esto, y eso me motivó a seguir aprendiendo. Entonces, sí, digamos que inicialmente era como por romper esas barreras, pero pues ya después me apasioné por esto y es algo que disfruto un montón hoy en día. Claro, una pregunta, cuando tú regresas como a ese momento en el que estabas, no sé, con tus compañeros en la universidad, que los veías como, no, ellos son súper tesos, ellos saben de todo, yo todavía no sé nada. Cuando regresas ahorita como la Caro ya líder, que sabe, que maneja las comunidades, ¿tú sigues pensando como que ellos realmente sí estaban como por encima de ti en cuanto a conocimiento o era como una idealización que tú les estabas dando a ellos en ese momento? Yo siento que era una idealización y también en parte lo que les mencionaba ahorita de la visibilidad de otras mujeres. Entonces, digamos que en el momento en el que yo estaba estudiando, yo no veía a otras mujeres que estuvieran como por esa misma línea del desarrollo. Entonces, para mí era como, bueno, ¿qué me espera en este campo si la mayoría de mujeres que conozco están es más que todo enfocadas en temas más administrativos y de otras áreas? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay tantas mujeres? Eso era algo que yo me preguntaba un montón. Entonces, en ese momento para mí empezaron a ser como mis role models hombres, ¿cierto? Entonces yo quiero ser tan tesa como tal hombre. Pero yo decía, justo pues ahora que recapitulo, qué bueno poder ver a otras mujeres también muy buenas que, digamos, descubrí después en el camino, que también hacen cosas muy bacanas
con temas de desarrollo y que en ese momento no eran tan visibles, ¿cierto? Como que no tenían ese protagonismo que quizás me hubiera motivado más a seguir con la carrera en ese momento, ¿cierto? Recuerdo cuando participaba en maratones de programación que casi todos los equipos eran de hombres y si habían 2 o 3 mujeres era mucho. Entonces yo decía como, bueno, no, estamos acá también tratando de marcar esa diferencia para que las otras mujeres que están y que vienen también como otras puedan ver esto como algo que ellas también pueden hacer y eso lo motiva a uno como a seguir en este campo y a seguir haciendo cosas que se visibilicen ante otras personas. Pero sí, principalmente yo creo que era como idealizarlos porque no tenía a quién más idealizar y no tenía como otros modelos. A ver, Sí, eso también me pasaba a mí, digamos, antes cuando también estaba iniciando en el mundo de los datos, que yo decía, no, tengo que estudiar mucho y trabajar mucho y matarme como sea para lograr ser como tal persona o lograr ser como ellos o pertenecer como a tal grupo. Pero yo ahora recuerdo como volviendo atrás y yo decía, pues eso era innecesario. O sea, fue innecesario como el sufrimiento que yo tuve que pasar para hacer eso, porque no es que de pronto ellos fueran más tesos que yo en ese momento, sino que tenían unos talentos diferentes, porque ahora yo sí reconozco que, no sé, por ejemplo, puede que ellos sí supieran como más técnicamente, pero yo era mucho más disciplinada, porque estudiaba un montón y porque me ubicaba y bueno, todo eso. Obviamente ahí sale como mucho fruto a partir de ahí, porque uno está como frustrado estudiando, pero el fruto es que sabemos mucho porque estudiamos mucho y ahorita pues somos los que somos, pero sí, pues también como aprender de esos tiempos me parece muy importante y por si alguien pues está pasando también por eso en este momento que no es una carrera y que tampoco va a llegar con un final. Yo creo que lo importante es como enfocarte en ti, en tener como las metas claras de que quiero estudiar esto para llegar a no sé, a tener tal rol, a tener tal nivel de seniority, pero tratar como no de no compararse. eso es muy importante. Algo que me pasó a mí también era que yo veía, uno se pone a ver en LinkedIn todo el mundo, fui promovido, tengo esta nueva posición en la empresa súper gigante y empieza uno a compararse y uno es como, si yo estudié con esta persona, ¿por qué esta persona está tan lejos y yo no? ¿Qué me hace falta? ¿Será que es que yo no soy tan buena? Y empieza uno a tirarse durísimo, pero los procesos de cada persona son diferentes, ¿cierto? Y no todos tenemos los mismos objetivos en la vida. Entonces puede que alguien su objetivo sea ser el gerente de la superempresa, la super startup, pero para otras personas su objetivo en la vida es ser feliz, no sé, disfrutar su tiempo libre, hacer hobbies. Yo soy una persona que a veces me cuestiono si yo procrastino mucho, porque yo tengo muchos hobbies y yo respeto mucho mi tiempo fuera de trabajo. O sea, yo termino de trabajar y yo digo, yo me pongo a hacer otras cosas que no tengan nada que ver con computadores porque es mi tiempo de relajarme. Entonces yo digo, si yo me pusiera en ese tiempo a estudiar o a hacer otras cosas, ¿será que estaría más lejos? Pero también es como, bueno, ¿cuáles son mis prioridades en la vida? Mis prioridades no son las mismas de otra persona que se mata todo el tiempo estudiando. Entonces ahí es también como una balanza de qué quiero yo y dejar uno también de estarse comparando con otros porque cada proceso es diferente. Sí, me gusta que hables de ese tema y también como que ahondáramos un poquito más, porque siento que uno sí llega como a ese punto en el que dice, es que, ¿será que me tengo que quedar más tiempo en el trabajo? ¿O será que después del trabajo tengo que estudiar más, pero más enfocado a qué? Más si lo necesito para el trabajo, más para algún puesto que vaya a tener en algún momento, o más porque esto salió y tengo que saberlo ya y no priorizamos también esos espacios de descansar, de hacer otras cosas diferentes, que creo que al final también son un beneficio de cuando uno está trabajando, de si un fin de semana me voy a leer, me voy a ver una película, me voy a hacer manualidades, eso ayuda a que mi creatividad y que mi mente se vaya como formando más y ya después cuando vaya a hacer cosas del trabajo como que pueda también aprovechar y hacer las cosas de pronto de forma más rápida o que el estrés no sea tan alto y que pueda como enfocarme en lo que verdaderamente estoy haciendo. ¿Cómo llegaste como a ese punto de poder decir o de poder decir no? Que siento que eso también es difícil, como el no tengo por qué quedarme acá y mejor separo los espacios porque eso también es importante. Yo siento que eso es un proceso constante, ¿cierto? No hay ya como una receta de diga no cuando le pase esto, esto, esto. Lo principal es tratar de encontrar un balance, porque obviamente uno sabe que, y más yo que trabajo en este momento en una empresa de consultoría,
cuando hay prioridades con el cliente y hay que terminar algo, hay que terminarlo, ¿cierto? Y entonces uno sabe que a pesar de que uno tiene sus 8 horas de trabajo, hay momentos en el que uno dice, no, me falta un poquito, va a quedarme un momentico más. Pero también es importante no volver eso como la costumbre, de que, no, yo todos los días me voy a quedar hasta las 8 de la noche trabajando para poder entregar esto. No, ahí hay que evaluar, bueno, ¿qué día no me está rindiendo para terminar esto a tiempo, ¿cierto? Y también entender cuándo es momento como de parar y de despejar la mente. Uno se queda dándole vueltas a un problema muchas veces, mucho tiempo, y no encuentra una solución, pero es porque la mente está cansada, ¿cierto? Entonces ahí es mirar como, bueno, ¿qué me ayuda a mí a liberar mi mente, a relajarme y a pensar con más claridad? Digamos, en mi caso, algo que me ayuda un montón a eso es, yo practico apnea, en los fines de semana y cuando tengo tiempo libre, y eso me ha ayudado mucho a encontrar como esa tranquilidad y estar como presente en las cosas que hago, porque uno muchas veces cuando está tan enfrascado en el trabajo, uno se olvida como lo que hay a su alrededor, ¿cierto? Y pierde como la noción del tiempo, pero este tipo de cosas le ayuda a uno como a respirar, a relajarse, a ver también que uno no siempre tiene que rendir 100% en todo. Hay días en los que uno rinde un montón, hay días en los que no, y está bien, ¿cierto? Entonces es tratar como de hacer las paces con eso y de encontrar un equilibrio entre disfruto mi trabajo, rindo lo mejor que puedo, pero también disfruto mi tiempo libre y por eso le saco su tiempo para hacer esas otras actividades que también hace parte como de uno mismo, tratar como sí, de encontrar ese balance entre esas cosas que yo disfruto hacer y también el tema a nivel laboral. De Yo acuerdo. siento ahí también que, me olvidó lo que iba a decir. No, lo que iba a decir es que también es como reconocer qué es lo que me estoy diciendo yo para quedarme trabajando. Porque, por ejemplo, si han habido momentos en los que yo veo, no sé, que son las 5:10 y yo, bueno, ya se acabó el tiempo, como que tengo que trabajar, pero tengo que terminar esto. Y yo, como que ahí me pongo a pensar y yo, pero ¿por qué lo tengo que terminar? O sea, ¿por qué me estoy obligando ya a terminar esto si mañana tengo otro día? Si todavía faltan 3 días para que se acabe el sprint, tengo tiempo. O sea, ¿por qué siento que tengo que llegar al day de mañana diciendo que terminé esto? Es como que uno se obliga, porque por ejemplo, lo que yo reconozco en mí es que yo era así de pequeño, o sea, de pequeña era como que tengo que hacerlo ya, porque lo tengo que entregar 5 días antes para que vean que soy súper buena, no sé qué. Entonces, no, como que no. Me voy a calmar, voy a dejar esto aquí, si no lo he terminado no pasa nada, porque todavía queda tiempo, me puedo ir a hacer otras cosas, que eso también es muy importante. Como al menos, o sea, por ejemplo, a mí me ayudó tener otras cosas que hacer, porque yo era como, bueno, voy a quedar sin trabajar, me voy a quedar viendo la pared, lo cual está bien, y lo cual está bien, lo cual también disfruto, que no sea trabajar, pero también tener otras cosas, y eso es lo que empieza como a generar otras prioridades. Por ejemplo, yo el año pasado estaba obsesionada con el gimnasio, con hacer CrossFit. Este año me entró una fiebre por el tenis, y yo por nada del mundo voy a faltar una clase de tenis por el trabajo, nunca. Entonces es como esas cosas que te obligan como, pues como esas cosas que te obligan a cerrar el computador y a dejar el trabajo, porque ya le dedicaste el tiempo que es, el tiempo que tienes que dedicar para estudiar y por el tiempo por el que te están remunerando. Ujú. Y yo siento que también son como momentos de cuando uno está iniciando, pues sí, hay momentos en los que se tiene que quedar un poco más. De pronto si entraste a un nuevo trabajo para entender cómo es el negocio, para entender los datos que están haciendo, los modelos que están haciendo, porque llegué de cero. Entonces sí necesito como tomarme ese tiempo de más fuera del horario laboral como para ponerme un poquito al tanto de lo que está pasando. Pero ya más adelante uno sí siente también como esa necesidad y el cuerpo mismo te lo pide, que ojalá nunca lleguemos como a ese extremo en el que ya el cuerpo diga, no hermano, hasta aquí ya no puedo más y deje de funcionar correctamente. Pero sí es importante como tomarse esos espacios. Total, y por ejemplo eso que mencionaba, dos cositas que me gustaría notar es en cuanto a lo de que no, es que tengo que demostrar que lo puedo hacer, eso es algo, yo no sé si, yo a veces me cuestiono mucho si los hombres también viven eso, y es que uno todo el tiempo está como esforzándose por ser la mejor, por dar lo máximo, no sé si eso está relacionado con el síndrome del impostor, que tanto mencionamos en la industria, que uno todo el tiempo está como dándose súper duro, y uno dice, yo a veces como que paro y digo como, bueno, si yo fuera uno de mis compañeros, yo haría tanta cosa, o sea, realmente es necesario hacer tanta cosa, o a quién le tengo que demostrar yo que soy buena, ¿cierto?
porque uno muchas veces es como su peor juez, el que todo el tiempo está tirando de súper duro, como no, es que si no termino esto en 2 días, ya van a decir que yo no sé, o algo así. Y eso es algo que muchas veces está en la mente de uno y no está realmente en la mente de sus compañeros o de su jefe o demás. Y ya el tema del descanso que el cuerpo le pide a uno, a mí me pasó en un momento que en momentos de mucho estrés me empezaban a dar como que el ojo, empezaba a ver y yo como que, ay, no, ¿qué es esto? No, no, no. Y claro, el mismo cuerpo le dice a uno como, venga, usted tiene que empezar a manejar mejor su tiempo, sus ansiedades y sus otras cosas, porque si no, hasta aquí voy y ya nada de esas cosas que usted quiere hacer las va a poder hacer. Entonces uno también tiene que ser muy consciente de escuchar a su cuerpo cuando le dice como, ya, párese de acá, vaya, camine, vaya a otra cosa, tome agua, no sé, porque si no, empieza uno con esos síntomas que no son para nada sanos y que uno tristemente los identifica cuando ya están muy avanzados. Entonces, eso es algo que hay que tener muy presente Sí, también. Sí, yo creo que eso que mencionaste de los hombres como de las mujeres, yo creo que sí. Pues obviamente no es por generalizar, porque hay mujeres muy poderosas y hombres que también se preocupan y todo eso, pero yo sí siento que eso es algo que viene heredado, o sea, viene como de herencia. Yo en estos días vi un video de una Instagramer que sigo mucho que se llama La Rubia Moral y ella decía en el video como yo le envidio a los hombres que ellos literalmente hacen lo que le da la gana sin pensar en nada. En cambio, nosotras las mujeres estamos pensando en absolutamente todo, de qué van a decir, de cómo lo voy a hacer y cómo voy a hacer eso. O sea, nosotras nos enredamos con todo, en cambio ellos son como, o sea, el mínimo esfuerzo, el mínimo esfuerzo, de verdad. yo también iba a hablar de ella porque hace poco entré como a una charla que estaba dando y hablaba sobre el síndrome de la niña buena, que esto lo tenemos muchas mujeres y es por la forma como hemos sido criadas, por todas estas cosas sociales que hay alrededor de tú eres niña, entonces tienes que ser de esta forma, mientras que a los hombres se les da un poco más de libertad cuando están creciendo. Y también hablaba de un libro que es Hazlo fatal, pero hazlo igualmente. Y en este es como atrévete a hacer una cosa diferente, así no seas bueno, simplemente por el hecho de disfrutar el momento, de que estás, entonces te gusta el tenis y apenas vas a aprender. Ya más adelante, como que a ella le decían, estaba entrenando pádel y dijo como, pero es que más adelante vas a ser súper buena porque estás entrenando un montón. Y es como, ese no es el objetivo es simplemente disfrutar que estoy haciendo una cosa diferente y así sea la más mala en pádel o ya después gane un torneo, pues igual es algo que voy a estar disfrutando, no tengo por qué tener la presión de también tengo que ser bueno en esto que se supone que es el tiempo libre que tengo para descansar. Quiero que entremos un poco a hablar como del tema de las comunidades. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué te motivó como a estar muy activa y creando eventos también? Bueno, entonces en el tema de comunidades yo ingresé en el 2016 más o menos, sí, que estaba en la universidad y yo soy muy práctica. Yo tengo que meterme en todo, yo tenía que encontrar qué hacer y en ese momento habían semilleros de investigación en la universidad, entonces había uno de software libre, yo me metí, hacíamos eventos, charlas y demás. Después dije como, qué chévere poder hacer algo en donde visibilizamos este tema de más mujeres y otras chicas de la universidad que ya se habían graduado y otras que eran estudiantes empezaron un semillero también de mujeres en tecnología. Entonces nos reuníamos a estudiar, ¿cierto? Entonces nos reuníamos a aprender cursos, creamos una página web y empezamos a hacer talleres para enseñarle a niños a programar. Para mí eso fue maravilloso porque fue ese espacio en donde por fin pude encontrar otras mujeres que también programaban, que también hacían esto y disfruté un montón ese tiempo en ese semillero. Después de que salí de la universidad, empecé a ver como, bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer yo para que más gente entre a este campo de tecnología? Porque supe todas las posibilidades y las puertas que se abrían, ¿cierto? Entonces ahí fue donde yo conocí lo que hacían en Django Girls Colombia. En Jaguars Colombia se hacen talleres para enseñarle a mujeres a programar desde cero, no tienen que tener ningún conocimiento previo. Entonces a mí me encantó esa idea porque yo decía, qué bueno poder aportar un granito de arena en que los demás puedan también tener como estas posibilidades que quizás yo al principio no tenía, ¿cierto? Empecé a organizar talleres primero en Pereira, que era donde yo vivía, después acá en Medellín, que es donde vivo actualmente. También empecé a involucrarme mucho en las comunidades de Python porque yo dije, bueno,
qué bueno hacer esto por las mujeres, pero también yo quiero sentirme en una comunidad en donde yo no tenga que decir es que porque soy mujer estoy acá, no, yo quiero sentirme a par con un hombre y hablar de temas técnicos y compartir el conocimiento que yo tengo y aprender de otros. Entonces, lo que me dio como ese punto de sentir par con otros hombres fue participar de las comunidades locales de Python. Entonces, yo apoyaba en temas de organización de los meetups, buscando ponentes, a veces dando charlas, y así fui evolucionando en todo este tema de comunidades y aprendiendo de gente que también es muy tesa y que es muy apasionada por lo que hacen. Y también tratando como de compartir un poquito de ese conocimiento que fui adquiriendo durante todos estos años. Entonces, sí, actualmente estoy más involucrada en temas de las comunidades locales de Medellín, y haciendo talleres de Django Girls Colombia en diferentes ciudades del país. Y también eres Sí, profesor. Sí, algo que me gusta mucho, y esto fue una oportunidad que yo creo que llegó gracias a ese trabajo en comunidades, me contactaron de Código Facilito, y a mí me encantó cuando me contactaron porque yo aprendí desarrollo web haciendo un curso de Código Facilito. Entonces, cuando me contactaron para dar un bootcamp de Python, yo como que, sí, no, de una, cuente conmigo porque fue como, qué chévere, como cerrar ese ciclo de listo, yo aprendí con ellos y ahora yo voy a ir a compartir ese conocimiento que yo tengo con otras personas. Eso es algo que yo disfruto mucho y en algún momento en el futuro me gustaría mucho dedicarme a la academia, porque siento que cuando uno le enseña a los demás el conocimiento que uno tiene, eso le ayuda a uno también a crecer y a ver si uno realmente sí entendió sus conceptos o no, porque a veces los estudiantes les hacen a uno preguntas que uno jamás hubiese pensado, entonces lo pone uno a pensar de una forma diferente y eso es algo que a mí me gusta mucho, que disfruto un montón. Entonces digamos que el siguiente paso que me gustaría dar sería dedicarme a eso, a enseñarle a otros esos conocimientos, esas cosas que yo sé. qué genial, Caro. Por ahí vi que van a hacer Django Girls en Barranquilla. No sé si es la primera vez o ya lo habían realizado antes. ¿Cómo ha sido esa organización? Sí, esta es la segunda vez que se hace el evento en Barranquilla, pero es la primera vez que yo estoy involucrada en la organización y es muy bueno llegar a otras ciudades con este evento. Digamos que lo más retador es apoyar todo el tema logístico. Yo en este momento pues estoy en Medellín, pero he tratado mucho como nosotros ya en Jaguars tenemos como un framework en donde están ya, digamos, las tareas definidas, las responsabilidades y ya hay más tema de gestión. Entonces, digamos que esta oportunidad me ha gustado mucho porque ha sido también la oportunidad de empezar a delegar, ¿cierto? De confiar en los demás y que ellos también pueden hacer un muy buen trabajo. Porque también me pasaba que muchas veces con este tema de organización, uno está tratando con patrocinadores y con otras personas que ya, digamos, que tienen una confianza en la comunidad. Entonces, a veces para uno es difícil soltar cosas porque uno dice como, ¿y si esta persona no lo hace bien? ¿Y si algo no sale bien, la responsabilidad está en mí? Pero uno tiene que aprender a delegar y a entender de que las otras personas también van con las mismas ganas de sacar todo adelante y eso me ayuda mucho como a soltar y a que la comunidad y estas cosas que hacemos puedan seguir, porque mi idea no es que eso que hacemos en las comunidades esté atado a una persona, sino que las comunidades puedan evolucionar en el tiempo y hacer ese relevo generacional, que siento que es lo más retador, encontrar otras personas que tengan la misma pasión que uno y que puedan seguir con esta iniciativa por muchos años más y que eso no dependa solo de que yo esté ahí, sino que también eso pueda seguir andando. Entonces, este evento me ha gustado mucho porque estoy con un equipo muy talentoso y ellos están sacando todo adelante. Yo estoy ahí como de a poquito, les doy del conocimiento que tengo, pero el mayor trabajo por parte de ellos. Entonces también quisiera invitar a todas las personas que nos están oyendo que se animen. Vamos a tener las inscripciones, no sé si alcance a salir el podcast antes de, pero es el 3 de noviembre y va a ser el 23 de noviembre en la ciudad de Barranquilla. Para los que se animen a ir como guías o como participantes, por allá nos estamos viendo. Bueno, y retomando un poco también la parte de las comunidades, uniendo las comunidades con la parte de enseñar y dar como ese aprendizaje. ¿Tienes como alguna situación o algo que tú hayas dicho como por esto es que hago las cosas o por esto yo siento que vale la pena lo que estoy haciendo? Buena pregunta. Yo digo que
es muy gratificante cuando uno está en un evento y se encuentra alguien que le dice como, ay, yo te vi en tal charla que diste en no sé qué y eso me sirvió para resolver algún problema que tenía. O, ay, yo estuve en el curso que dictaste, no sé, en tal bootcamp y me ayudó los tips que diste. Eso a mí me llena mucho porque es como, bueno, ese conocimiento que yo estoy impartiendo realmente sí le sirve a alguien, porque ese es como el temor más grande que uno a veces tiene y es, bueno, yo comparto lo que sé, pero eso sí le sirve a alguien sí le va a encontrar a eso su habilidad. Entonces, cuando las mismas personas le dicen a uno eso, es muy gratificante. Y algo que quiero también como motivar a otros es uno muchas veces da por sentado que las personas saben el impacto que están teniendo en nosotros. Y eso no siempre es así. Uno muchas veces como que, no, yo hago esto porque me gusta, pero no sé si a los demás sí les guste o no. Entonces la invitación es como si ustedes ven a alguien que la está rompiendo, que está haciendo un excelente trabajo, díganle, eso es muy importante. Eso era algo que, no sé si usted lo recuerde que yo les decía durante la PyCon, y es, qué bacano que ustedes tengan un podcast, qué bacano que ustedes hagan tanta cosa, porque no todo el mundo tiene esa pasión y no todo el mundo lo hace. Entonces, qué bueno que uno pueda mencionarle eso a la persona para que en caso tal de que no sea consciente de todo ese montón de cosas maravillosas que hacen, pues lo pueda hacer, ¿cierto? Y se diga como, ah, bueno, a esta persona le gustó lo que estoy haciendo, sigamos haciéndolo, porque esa es como esa motivación también a uno continuar. Sí, yo tengo una historia para compartir que me pasó hace poco y fue que en el grupo de Slack de la empresa me saludó alguien. Y es como, hola, ¿cómo estás? No sé si me recuerdas. Y yo me quedé pensando como, "Ay, Dios, no tengo ni idea quién es". Y me quedé mirando como su foto y ya después me dijo como, sí, yo fui profesor del SENA en el curso que hiciste de la media técnica y yo, por Dios. Y ahora estamos trabajando en la misma empresa y por esa persona fue por la que yo me incliné a estudiar como temas relacionados con programación. O sea, yo dije, desde esa media técnica, porque en el colegio no vimos programación, pero en la media técnica, como la elegí en eso, aprendí un poquito de HTML, CSS, y ya después dije como, quiero hacer esto. Y ahí fue como empezó como mi camino en este mundo. Entonces fue como, qué increíble poder encontrármelo ahora que está ahí, que fue mi profesor y que fue como la persona que me motivó a seguir este camino y que ahora pueda ser también como un compañero de trabajo. Entonces fue como una experiencia chévere, se sintió bonito como también volverse uno atrás y pensar como sus inicios. Sí, no, qué lindo, qué bonito eso. Sí, yo siento que también nos pasa mucho. Pues yo siempre veo a mis profesores con mucho agradecimiento, a los profesores de apasionados, de verdad que le enseñan a uno con mucho amor, los veo con agradecimiento. A veces es como, ay, no me digas profesor, si ya somos colegas, y yo no, profe, siempre mi profe. Caro, y para cerrar, quería preguntarte sobre qué herramientas recomiendas para las personas que nos escuchan y que quieren aprender un poco más de programación y de Python en específico, como para que vayan creciendo en su señorita, no solamente para quienes van a iniciar, sino como para andar un poco más en esos temas más técnicos o más avanzados. Sí, claro. Digamos que ahora en Internet hay muchísimo material de cursos en línea, de estas plataformas, libros y demás, digamos que el conocimiento está, ya es cuestión de buscarlo. Algo muy bueno es que ahora uno le escribe a ChatGPT y recomiéndame cursos para aprender de esto y te muestra un montón de información. Incluso a veces abruma tanta información, ¿cierto? Entonces, lo recomendado es como, miren qué es el tema que ustedes como que les llama la atención y empiecen a investigar acerca de eso, hacer cursos introductorios y ahí van abriendo como el abanico de posibilidades que tienen. ¿Cierto? Si apenas están arrancando, hagan muchos proyectos de, no sé, mi primera web y pongan eso en GitHub. GitHub es su portafolio ante el mundo si ustedes no tienen experiencia laboral. Muchos de los reclutadores miran GitHub para saber esa persona qué tan activa está, si sube sus proyectos y demás. Ya si tienen un poquito más de experiencia, yo siento que lo que eleva el seniority de alguien cuando ya tiene esas bases técnicas es las habilidades blandas y eso es algo que no nos dicen siempre. Muchas veces lo que marca la gran diferencia entre un senior y un mid es las habilidades blandas que tenga esta persona para comunicar sus ideas, para trabajar en equipo. Entonces ahí es muy importante que le dediquen un tiempo a eso, a tener una comunicación eh, asertiva. Eso es súper importante. Yo antes decía como, no, es que yo tengo que ser la más tesa técnicamente hablando.
pero me he dado cuenta que realmente pesa más si yo sé comunicar bien mis ideas que realmente si yo soy la más experta en todo, ¿cierto? Entonces, enfóquense mucho en temas de habilidades blandas y de trabajo en equipo, que eso es algo, por ejemplo, que en mi caso me dio el tema de las comunidades, saber cómo trabajar con otros, no estando ni siquiera en la misma ciudad, es algo que aporta un montón. Entonces, sí, ese sería como el tip principal, cuando estén más adelante en la carrera. Yo cambié hace poco de trabajo, he cambiado un montón de trabajo, ¿verdad? En este último año ha sido un revuelo, pero estamos bien, caímos de pie, como me dijo una amiga hace poco. eh, y sí siento que las habilidades blandas son muy importantes como en el nivel de seniority, y es importante también como que escoger la empresa o escoger el espacio donde las puedas desarrollar, porque hay unas empresas como que son, sí son como muy rígidas de que no, tú eres el desarrollador, tú encárgate de preocuparte por eso, y a veces como que no te abren el espacio para de pronto hablar de los puntos de mejora y de todo eso, y que es la única manera en la que uno puede crecer desde ser desarrollador hasta obtener como esos otros niveles de seniority, como empezando a dar puntos de mejora, a dar otras soluciones, a ofrecer otras cosas a los clientes. Entonces, siento que también es muy importante escoger un buen espacio, una buena empresa donde lo puedas hacer. Bueno, Caro, yo creo que sobre todo agradecerte por estar acá, por decidir venir a este espacio. La verdad me gustó muchísimo, muchísimo la charla. Y le tengo hasta un título en la mente y todo. Y de verdad que es un orgullo, y eres una persona como que muy importante, muy, muy de admirar. La verdad es una de las personas que más admiro, y qué bueno tenerte en la comunidad y qué bueno haberte conocido. Gracias, Caro, por acompañarnos, por darnos también este espacio y gracias a todas las personas que nos escuchan en el podcast. Recuerden que cada semana tenemos un episodio que nos Vamos a sigan dejarle todas las redes y la información de Caro en la descripción, y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como @datasolpodcast. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.